Hola, buenas noches a todos los que van llegando. Les recuerdo ahí brevemente la dinámica que estamos haciendo en esta noche, que es compartir alguna experiencia o algún relato paranormal que les haya ocurrido, que le haya ocurrido a algún familiar, algún conocido, que les hayan contado, o incluso alguna leyenda urbana o alguna historia que conozcan de su localidad. Todo es bienvenido. Pueden unirse al live a través del icono rosa y verde que está en la parte de abajo para pues que puedan contar su historia, o en su defecto, si no quieren contarla oralmente, pueden mandarla vía texto al WhatsApp que aparece en pantalla sin problema. En lo que se conectan más personas y en lo que alguien se anima a contar su relato, voy a empezar por un relato que nos llegó para narrarlo. En este caso, el relato no tiene nombre como tal, pero eh, vamos a titularlo La mujer de blanco y el destino. Este relato es de un usuario de Reddit que escribió en un foro, vaya, en el foro de Reddit, en la sección de cosas paranormales o difíciles de explicar. Entonces vamos a leerlo un poco para pues ir viendo un poquito de qué trata este relato. El relato dice de la siguiente manera. Cuando uno está a punto de cruzar una nueva etapa en la vida, dicen que el universo puede manifestarse de maneras extrañas. Y a veces, lo que parece una simple coincidencia, en realidad es algo más. Esto me ocurrió una madrugada del año 2005, justo cuando estaba por entrar a la universidad. En ese entonces, para saber si habías sido aceptado, tenías que revisar tu número en una lista publicada en el periódico. Nada de páginas web ni correos electrónicos. Era papel, tinta y suerte. Eran las 5 de la mañana. El cielo seguía oscuro y el aire tenía ese silencio particular que solo existe antes del amanecer. Me levanté junto con mi padre, ambos ansiosos, y salimos a buscar el periódico. Lo conseguimos justo cuando lo estaban repartiendo. No podíamos esperar hasta llegar a casa, así que lo abrimos ahí mismo, en plena calle, bajo la tenue luz de los postes. Mis manos temblaban. Los nervios no me dejaban seguir bien la secuencia de nombres y números. Miraba una y otra vez las columnas sin encontrarme. Sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Y entonces, en medio de esa confusión, la vi. A unos cuantos metros de nosotros, de pie en la acera, estaba una mujer. Tendría unos 20 años, delgada, con un vestido blanco que le caía hasta los tobillos. No caminaba, no hablaba, solo me miró y me sonrió. Pero lo más extraño, lo que hasta el día de hoy no puedo explicar, es que ella brillaba. Sí, brillaba, como si estuviera bañada por la luz del mediodía, cuando en realidad aún no salía el sol. Todo a su alrededor seguía oscuro, pero ella resplandecía, no de manera figurada, era real. Me quedé congelado por unos segundos. Parpadeé y al bajar la vista de nuevo al periódico, mi mirada cayó exactamente, justo donde estaba mi número. Había sido aceptado. Cerré los ojos por un instante. Aliviado, quise agradecerle, o al menos volver a ella, pero cuando levanté la cabeza, ya no estaba. La calle era larga, completamente vacía.
No había automóviles ni esquinas cercanas donde pudiera haber girado. Simplemente se desvaneció. Hasta el día de hoy conservo ese periódico como un amuleto. Nunca pude explicar lo que pasó, pero una parte de mí sabe que no fue casualidad. Algunos dirán que fue un ángel, otros un espíritu o quizás una manifestación del destino mismo. Yo solo sé que alguien estuvo ahí esa madrugada para guiarme en el momento exacto. Muy buenas noches a todos los que van llegando aquí a live. Ahorita acabamos de narrar una historia de un usuario de Reddit llamada La Mujer de Blanco y el Destino. Esta historia, como pudimos escucharla, pues habla de un avistamiento que tuvo un joven cuando estaba revisando su ingreso a una universidad y se topó con esta pues extraña figura de una mujer en la madrugada, como brillando, y pues obviamente a él le pareció esto algo extraño. Igual para la gente que va llegando, les recuerdo que la temática de live es compartir tu experiencia paranormal o algún relato que conozcan, que les hayan platicado, que quieran compartirlo con la audiencia. Simplemente denle clic en el icono rosa con azul para compartir su experiencia con el resto de la gente y pues debatir un poquito de ella. Buenas noches, saludos Selene. Un saludo a toda la gente que va entrando al live. En lo que alguien más se anima a contar su historia o a contar una historia, voy a pues proceder a contar un poco acerca de una de las leyendas urbanas más conocidas de aquí de mi localidad. Esta historia o esta leyenda como tal tiene lugar en un, pues podríamos llamarlo ejido, que está lejos de la ciudad, conocido como La Petaca. Para la gente que es de México, probablemente se han escuchado un poco acerca de este lugar, de La Petaca, ya que es uno de los lugares más pues representativos, por así decirse, de lo que es la brujería aquí en el estado de Nuevo León, México. Es también otro de los estados célebres de la brujería, como lo es Catemaco en Veracruz. Y la historia de La Petaca, o alguna de las versiones que se cuentan de esta historia de La Petaca, cuentan que hace mucho tiempo en ese ejido llegó de repente una niña. Esta niña había llegado pues a este ejido que apenas estaba formando, la gente pues estaba apenas asentándose en este lugar, y esta niña llegó con una persona que ellos, o las personas que pues relataban esta historia, decían que esta persona era como un indio, un apache, algo parecido, que era como el guardián o el protector de esta niña. Esta niña se decía que pues había sido nieta de una muy muy poderosa bruja, y que esta bruja había hecho un pacto con el diablo, o había tenido un hijo con el diablo. Eran algunas de estas las versiones que se contaban. Y pues esta niña había llegado a este ejido con una petaca o una maleta. Esta niña, pues siguiendo pues ahora sí que su tradición de su familia, o que venía de un linaje de brujas, en el pueblo empezó pues a hacer trabajos. No trabajos, digamos, de magia oscura como tal,
sino más bien limpias, sanaciones, cosas de este tipo. Pero eventualmente la gente empezó a hablar mucho al respecto de ella. Empezaron a especular acerca de que pues era una bruja, acerca de pues las cosas que ya mencioné, que se decía que su abuelita de esta niña había hecho un pacto con el diablo, que había engendrado un hijo con el diablo. Entonces esta niña y el apache, al momento de que empezaron ellos a sentir como que la gente estaba volteándolos a ver demasiado o ya con otras intenciones, este protector de la niña la tomó y se la llevó a otro lado. Nunca se supo hacia dónde. Se llevaron a pues a esta niña, ¿no? La nieta de la bruja. Y se dice que el indio enterró la petaca en algún lugar de este ejido. ¿Qué es lo que se dice que tenía esta petaca o esta maleta? Pues en realidad nunca se supo a ciencia exacta, pero se especulaba mucho que pues tendría alguna clase de grimorio, materiales o algo que fuese muy importante o que diera mucho poder a pues a las brujas o al brujo que tuviera lo que estuviese dentro de esta petaca. Este indio se fue con la niña, como comento, enterraron la petaca y muchos brujos y brujas de otros lugares, de otras regiones, empezaron a acudir a Linares, a este ejido, en busca de la petaca. Entonces es por esto que este lugar o este ejido de Linares, Nuevo León, se le conoce como la petaca, en base a esta historia de pues de brujería, ¿no? De esta supuesta niña que había llegado pues con su protector y pues que había abandonado una maleta con cosas muy importantes para la brujería. Muy buenas noches a todas las personas que van llegando al live. Les explico rápidamente la dinámica. Estamos compartiendo experiencias paranormales o sin explicación que les hayan ocurrido, ya sea a ustedes, algún familiar, algún amigo o incluso alguna leyenda urbana que escucharan o que conozcan de su localidad. En caso de que quieran unirse, pueden comentarme por el chat para invitarlos al live y puedan unirse y contar su historia paranormal y pues debatir un poquito, ¿no? Al respecto acerca de la historia. Hola, buenas noches. ¿Con quién Hola, hola. tengo? Hola, hola, ¿sí se escucha? ¿Con quién tengo el gusto? Con Adrián Hernández. Ok, Adrián, mucho gusto. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué quieres compartirnos el día de hoy? Muy bien, gracias. Nada más que me escucho doble. Ok, ahorita si quieres reviso qué puede hacer. No lo alcanzo a percibir mucho. Igual por si quieres comentar tu historia en lo que reviso qué podría hacer. Claro que sí. Mira, bueno, yo soy mexicano de 32 años. ¿Sabes qué? Bueno, no sé si sepas que se practica mucho la costumbre en el tema de Día de Muertos, el salir a pedir a las calles dulces, ¿no? Los niños. Sí, claro, es algo pues Yo común. cuando tenía más o menos unos 8 años, salí con mi mamá a la calle a pedir dulces. Íbamos, pues entre las calles, entre las casas, tocando puertas, pidiendo dulces en grupos de niños. Y precisamente cada vez que se llenaba mi calabaza era una calabaza de plástico. Mi mamá pues sacaba una bolsa y me decía, echa tus dulces aquí para que te quepan los demás, ¿no? Entonces, cuando terminamos el recorrido, pues ya llegamos a casa. Yo tenía mi propio cuarto, pero en mi propio cuarto, no entiendo por qué, pero habían dos camas.
una que yo usaba y la otra pues nadie la usaba, o sea, era X. Ok. Entre las dos camas pues obviamente había un pasillo. En ese entonces mi papá me había construido un como cajón de madera con un autoestéreo en medio instalado con dos bocinas. Entonces yo puse un cassette de música infantil, creo que era de Ivonne y Beth. No sé si los treintañeros recuerdan esos tiempos. Ok. Pero puse música, pues música que me gustaba. Y bueno, pues en ese momento yo tenía en mi mano eh, una moneda de 50 centavos. Entonces me recargo sobre la cama donde me dormía, pero me siento en el suelo. O sea, recargo mi cabeza sobre el colchón, pero me siento en el piso. Ah, ok, ok. Entonces mis pies están cruzados y entre mis piernas estaba mi calabaza vacía y yo estaba pues cantando y jugando con esa moneda. Cuando estaba jugando con la moneda de una mano a otra, se me cae la moneda, pero no se escucha cuando cae. Entonces busqué dentro, metí la mano dentro de la calabaza de plástico, no encontré nada. Me paré porque dije a lo mejor se cayó por fuera. Entonces no la encontré. Pero cuando me paro, de abajo de la cama de enfrente sale rodando una moneda de 10 centavos. Entonces me quedé pálido. O sea, la moneda rodó hacia mi pie derecho, chocó y se cayó. Entonces yo pensé que tal vez mi hermano estaba escondido en la cama y me quería asustar. Entonces me quedé como 5 minutos así pálido, trabado, no podía hacer nada. Pero me armé de valor y levanté la cobija de la cama de enfrente y no había nada. O sea, no había nadie que me aventara esa moneda. Y ya, o sea, con el paso del tiempo, pues yo les conté a mis papás. Después ya se convirtió como una tipo broma, ¿no? Ya te robaron 40 centavos, ¿no? Y así. Pero pues muchos dicen que actualmente se dice que pues que hay una como pequeña tribu de duendes viviendo. Ok, Y esa es es mi parte de lo historia. que... Muy, muy buena historia. eh, Tú, Adrián. Allá lo que comentas y se me hace muy interesante es, pues uno que obviamente buscaste primero buscar ese lado lógico, no ese lado racional de, pues no darle rápidamente pie de que fue algo sobrenatural, algo extraño. Y lo otro que me pareció impactante o interesante es lo que comentas que en este lugar en el que tú vives se menciona mucho acerca de esta tribu de duendes o de trolls o pues diferentes nombres, ¿no? Que tienen estas figuras que normalmente se menciona mucho que son muy traviesos, eh, muy burlones, entre otras cosas. ¿Por qué mencionas que ahí en este lugar donde tú habitas se tiene, pues ahora sí como que esta, pues leyenda o comentan que vive esta tribu de trolls, o sea, o de duendes, pero no eres la única persona a la que le ha pasado algo de ese tipo? Mira, actualmente los vecinos nos cuentan, bueno, a mí mis papás primero me dijeron que compraron la casa a un doctor, que pues sí, obviamente sí atendía aquí a mucha gente que pues en varias ocasiones pues sí pasaron a mejor vida. Ya después los vecinos nos contaban que cuando el doctor se fue y dio en venta la casa, pues sí se escuchaban como
como si tiraran cosas. Y los vecinos, pues obviamente, pues por respeto a no entrar a una propiedad privada, pues no se asomaban, no entraban, no nada. Pero sí los vecinos nos dicen mucho que antes de que nosotros llegáramos, sí se escuchaban muchas cosas, o sea, pero fuertes en toda la calle. Es como si aventaras un jarrón desde el techo. O sea, se Ok, escuchaban cosas así. Y en ese aspecto, yo, por ejemplo, desde los más o menos 12 años, no sé si sea, mira, la verdad soy un poco susceptible, pueda manejar energías, también entiendo perfectamente que hay mucho charlatán, pero claro. sí creo que exista. Y ¿no? este, desde los 12 años hay un señor es alto, eh, sombrero como tipo vaquero, una gabardina negra, que siempre está sentado al lado de mi cama. O sea, al lado de mi cama hay hay una silla. Y siempre lo veo de reojo de, pues que está ahí. Y justamente, o sea, recientemente, hace como un año y medio, apareció una señora canosa, con túnica blanca, y están los dos presentes. En algún momento le pregunté a una chica que se hacía llamar bruja y me dijo que eran como mis protectores, como que Como un eran guardián los que me cuidaban espiritual y o algo desde, parecido. ajá, algo así. Y me dijo que desde ese momento me empezaron a cuidar y no me ha volvido a pasar algo similar a lo de los duendes. Ok, muy... pues sí, sí es algo sorprendente, incluso yo creo para gente que no ha experimentado muchas situaciones de este tipo. Te voy a mutear poquito porque se escucha el eco. Ok, ahí está. Para pues gente que no ha pasado situaciones de este tipo, es muy difícil a veces como que creerlas, ¿no? Incluso tomarlo de broma. Eh, Fíjate que ahorita me recordó mucho eso que comentas de estas personas a un conocido mío, muy cercano, que pues podría decirse que él también era muy sensible, o todavía mejor dicho, es muy sensible a pues este tipo pues de situaciones, ¿no? Él también me comentaba que cuando era más joven, él veía alrededor de su cama gente. Decía que veía gente así como que con ropa antigua, por así decirse, de hace 50, hace 100 años. Y que estas personas se le quedaban viendo, mas nunca entabló o quiso entablar contacto con ellos. Él era más como de negar o tratar de negar lo que él veía. Entonces, pues sí, digo, definitivamente existen cosas que no podemos explicar al 100%. Como tu caso, yo creo que hay bastantes casos pues de gente que tiene este don o esta susceptibilidad y pues que obviamente muchas personas lo callan. Al menos esta persona que yo te comento conocida es muy reacia a contar o a hablar acerca de estos temas con alguien porque eh, pues digamos no quiere como que ser juzgado o piensa simplemente que pues no le van a creer, ¿no? Sí, es que justamente es eso, o sea, digo, yo tampoco ando por la vida ahí contando esta parte, ¿no? O sea, digo, muchas personas también son susceptibles. Te digo, yo soy ingeniero en sistemas, soy físico matemático, entonces, pues sí, o sea, yo me baso más en la Que es lógica, en algo muy contrastante justamente que te dediques
ahora sí que a un área en la que es fundamental la lógica y el razonamiento a Exactamente. pues este tipo de situaciones, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, o sea, hay cosas que sí no podemos explicar. O sea, por ejemplo, Albert Einstein creía en el dios de Epicuro, ¿no? Que es un dios que ni siquiera sabe que existimos, pero que sí existe Dios, ¿no? O sea, es muy controversial este tema, es muy debatible, Ajá. Incluso mucha pero gente piensa que religión, bueno, religión un poco, mejor dicho, fe y ciencia están peleadas, pero en realidad es que muchos científicos o muchas de las mentes más brillantes de los últimos siglos han sido la mayoría, no necesariamente te quiero decir que crean en una iglesia en particular, pero son conscientes o la mayoría creen que existe algo más allá o un ser superior. sí, es correcto. De hecho, o sea, lo que mencionas es correcto. Las religiones fueron creadas sino para poder justificar algunas cosas que el humano quiere hacer y están prohibidas para otros hacer, ¿no? Pero la ciencia explica que realmente sí, o sea, el mundo, no el mundo, los multiversos son tan perfectos que es imposible que se haya hecho al azar, ¿sabes? Entonces, por Así ejemplo, es. la Iglesia Católica dice que no existe, no la Iglesia Católica, vámonos un poco más extremo. Los testigos de Jehová dicen que el Big Bang no existe. Pero, por ejemplo, otras religiones, como por ejemplo los mormones, dicen, sí, el Big Bang sí fue cierto. Pero el Big Bang fue porque eh, literalmente no fue hecho el universo en 7 días terrestres, ¿no? O sea, el Big Bang fue hecho por un ser superior que se cataloga en 7 días, pero en 7 días universales, no de la Tierra, universales. Y eso conlleva miles y miles y miles de años. Entonces, en ese aspecto sí, te digo, yo he estado, por ejemplo, yo a los como 14 15 años, empecé una investigación de varias religiones. Fui a los cristianos, fui a los testigos de Jehová, fui a los mormones, fui a los de católicos, fui, entre otras. Y la que más me llamó la atención, digo, no pertenezco, yo solamente creo en Dios, no pertenezco a ninguna religión, pero la que más me identificó es la de los mormones. Te Ok. explican, te explican la existencia de un Dios de manera científica. O sea, no te dicen, el Big Bang no existe. No, no, sí existió, pero fue creado. O sea, no creas que fue así de la nada. Y, por ejemplo, tan solo el pensar que el ojo humano es tan perfecto como para percibir a un límite. O sea, eso es como decir, o sea, es como lanzar los dados y pedir que sean 6 y 6, ¿no? O sea, y eso es, pues relativamente es como una ley de Murphy. Lo que tenga que pasar va a pasar, Ujú. ¿no? Entonces sí creo que haya personas que puedan manipular energías, tanto buenas como malas. También creo, como lo repito, te lo dije anteriormente, también creo que hay tanto charlatán en el mundo como, pues no sé, los que salen en la televisión, ¿no? y que venden y demás. Hay un dicho de mi abuela en paz descanse. Los verdaderos o las verdaderas brujas nunca cobran. Y Así eso lo he es. comprobado. Eso lo he comprobado. Pero sí, o sea, sí me da miedo. O sea, es algo natural del humano. Algo que no conoce el humano le teme, porque no lo conoce. Sí, el miedo a lo desconocido yo creo que es algo que pues ha tenido pues el humano primitivo incluso desde pues hace miles de años, Ujú. que es el miedo justamente a eso, de lo que no podemos explicar. Y muchas cosas como dices, pues antes yo siento que tal vez no sé si aún no hemos llegado a ese nivel, pudiésemos llamarlo tal vez de tecnología, si lo quieres llamar así,
Pero Ajá. pues muchas cosas que hoy en día son de uso cotidiano, tal vez hace 200, 300 años serían brujería. Así de sencillo. Es que ahí, bueno, también tengo yo una teoría y esta es personal. O sea, por ejemplo, se habla de brujería, pero ¿qué tal si no es brujería? ¿Qué tal si sí solo es ciencia? Manejo de energías a nivel un poco más alto de nuestro cerebro. Ujú. Tenemos un límite. Nosotros usamos el 10% de nuestro cerebro, ¿no? Y lo demás, ¿qué pasa? O sea, por ejemplo, las vacas tienen un cerebro más grande y no han inventado algo, ¿no? Pero, pero nosotros tenemos un límite. Es lo que se hablaba, por ejemplo, anteriormente de nosotros vivimos en una tercera dimensión, que solamente podemos percibir una tercera dimensión, pero que hay una cuarta, y una quinta, y una sexta, y así. Y entonces, por ejemplo, las hormigas viven en dos dimensiones. Solamente pueden mantener su vida derecha, izquierda, adelante y atrás. Si tú les dibujas un círculo, no avanzan, se sienten como acorraladas. Nosotros vivimos en una tercera dimensión, donde ya hay un ancho, derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante y atrás. La cuarta dimensión significa algo que no comprendemos y es el tiempo. Si pudiéramos dominar el tiempo, pudiéramos ser como una parte también tanto inmortal, ¿no? Eso es lo que yo he definido y es mi teoría, así personal. Y pues Claro. De hecho, quisiera fíjate que esa compartir. teoría se ha... vaya, como tal eso que mencionas de la cuarta, o suposiciones o teorías de la cuarta dimensión, pues sí, sí he escuchado algunas, incluso también, pues es algo que uno a veces, como tú mismo comentas, puedes teorizar o pensar. Yo, por ejemplo, una película que explica más o menos muy bien ese tema es Interestelar. Es una película de, Ah, buenísima. digamos, ciencia ficción donde explican mucho acerca de este concepto de las dimensiones, la cuarta dimensión. Y también está, yo que por ejemplo soy una persona que le gustan los videojuegos y eso, lo puedes ver también incluso como si estuvieses en un videojuego. No sé, por ejemplo, si han jugado o han visto el videojuego de Los Sims, que es Ajá, sí. prácticamente en tercera dimensión. Tú controlas los monos, puedes retroceder, puedes hacer avanzar el tiempo más rápido, etcétera. Entonces, si lo podemos de esa perspectiva, pues nada te dice también de que no vivamos, que no somos una simulación. Si ya existe o ya hay avances significativos en inteligencia artificial, si podemos recrear ya, o lleguemos al punto, porque creo que esa era una tipo paradoja o algo así había leído, de que si llegamos al punto en el que podemos crear un videojuego o algo que se sienta tan real, ¿qué te dice que algo no nos creó a nosotros de la misma manera? Sí, es correcto. O sea, hay muchas teorías. Por ejemplo, no sé si has escuchado de la teoría del cuerpo astral. Este, en este tema también me causa mucha curiosidad el saber, y de hecho lo he investigado porque, de hecho yo tuve una experiencia pues un tanto trágica, ¿sabes? Este, yo desde los, ¿qué parece? Más o menos como 15 años, más o menos. Tenía sueños muy lúcidos. O sea, Ok. no eran constantes. No era cada mes. Ponle tú que era uno cada 2 años, ¿no? Por ejemplo. El primer sueño que tuve, yo estaba caminando por un sendero. Era pura tierra. Alrededor de mí, o sea, mi caminito era pura tierra. Y alrededor de mí eran pastos, árboles. Y pues yo veía, si yo cuando ya caminaba más adelante, ya veía como gallinas, borregos, demás. Llega un punto en el que yo llego a una avenida donde pasan carros, motocicletas y entonces yo cruzo la avenida y no sé si conozcas el bordo de Sochiaca. No.
Ok, bueno, es un pueblito acá en México, donde las casas están tan pegadas que no cabe ni un carro. Solo cabe una persona para pasar entre callejones. Incluso hay casas que dejan abiertas sus puertas para que la gente pase a través de sus salas. Ok. Entonces yo me acuerdo que en el primer sueño yo pasaba por, sí, por una casa y así de, con permiso, sí, pásale. Y yo pasaba y pasaba y pasaba. Y llegaba a una casa que traía nada más una cadena amarrada en una puerta de madera. Pero no traía candado, no traía nada. Y pues desamarré la cadena y pasé. Entré a un tipo patio, como con estos tipos castillos que sostienen las losas. Ok, sí. Y había varios tinacos de agua. Bueno, para este tema creo que es un poco importante, no relevante, que bueno, yo soy un chico gay. Y en ese momento me recibe un chico y me abraza. Y el chico era un poco más alto que yo. Eh, Me dice, ¿cuánto tiempo sin verte? Por fin pude traerte. Pásale, vamos a cenar con mi mamá. El chico era como de una tez medio morena. Era muy, muy delgadito, era un poco marcado y de pelo más o menos chino. Y pues me dice, me invita, o sea, me invita y me dice, vamos a comer con mi mamá. Te estamos esperando. Y yo pues entro al cuartito y era una como cocinita muy humilde, que era una cocinita con una mesa para comer ahí. Entonces recuerdo que me sirven caldo de frijoles y me dan tortillas. Y la señora me abraza y me dice, ay hijo, tanto tiempo sin verte, qué bueno que te pudimos traer ahorita. Ese fue el primer sueño. Entonces yo les dije, yo creo que ya me tengo que ir, desperté. Los demás sueños, yo me empiezo a enterar de más cosas, como por ejemplo el nombre del chico. El nombre del chico era Octavio. Y en algún sueño, él me contó, o sea, yo pregunté porque yo ya había tenido esos sueños. Entonces yo le digo, oye, pero, o sea, ¿por qué dices que me traes? O sea, ¿de dónde vengo? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Y me dice, es que tú y yo estábamos casados. Dice, pero cuando te fuiste a comprar a la tienda, pasaste a la avenida y unos motociclistas te mataron. Entonces nosotros logramos traerte de otro universo para que para volver a verte, porque te extraño demasiado. No puedo vivir sin ti. Así me decía. Pues yo me impacté tanto, o sea, yo dije, no manches, ¿qué pasó aquí? Pero eran sueños tan lúcidos que de verdad, o sea, yo en el sueño veía mis manos y podía sentirme cómo tocaba mis dedos, mi pulgar. O sea, podía sentir todo eso. Dije, ¿esto es tan real? Entonces pasaron los años, yo seguía teniendo las mismas visitas. Oye, qué bueno, la señora, ¿no? Por ejemplo, oye, qué bueno, hijo, qué bueno que viniste. Ahora vamos a cenar esto, vamos a hacer lo otro, y así, y así, y así. Pero me explicaban que ellos tienen una técnica para llamarme de otro universo, pero que no siempre lograban hacerlo, porque solo podían hacerlo cuando yo estaba dormido y que el tiempo era diferente entre universos. Y era muy difícil coincidir en el momento que yo estuviera dormido, en donde yo estoy, ¿no? Ok. El último sueño que tuve fue hace 3 años y fue algo muy triste porque cuando yo me dormí, justamente abro la puerta con las cadenas
la señora estaba esperándome y le pregunté por Octavio. Le dije, oye, oiga señora, ¿y Octavio? Y pues así como que llorando, me dijo, ay hijo, es que ya es demasiado tarde. Dice, él te estaba esperando para despedirse de ti, porque justamente le pasó lo mismo que a ti. Fue a la tienda y unos motociclistas le dispararon varias veces en el cuerpo. Lo llevamos al hospital. Él nos pedía que te trajéramos para que se despidiera de ti, pero nunca coincidimos en el tiempo. Y yo le pregunté, le digo, ¿dónde está enterrado? Y en ese momento se apareció una persona y me dijo, no tienes que saberlo, porque lo vas a conocer en tu universo. Y en ese momento desperté. Y no he vuelto a tener ese sueño. Ok. Bueno, sí, como comentas, pues eso es algo pues muy impactante, más que nada por toda la pues las ideas, ¿no? Todas las teorías o lo que puede uno pensar al respecto. Se ha hablado mucho también de ese tipo de cosas y más que nada, pues que tú como comentas, lo ves o lo sentiste muy real. Eh, Me vino a la mente un poco y así que es para ir metiendo una pausa igual ahorita en los temas para leer alguna de las historias que han mandado. Me recordó mucho esto que estuviste comentando de los sueños, hasta cierto punto este tipo de multiverso, incluso hasta podría decirse alguna clase de reencarnación. Eh, Hay un libro que se llama Seth Habla o Seth Speaks, eh, de una pues conocida medium de Estados Unidos llamada Jane Roberts. Así rápidamente, el libro trata, o es principalmente, trata de esta medium que en una de sus sesiones de trance, ella contactó con una entidad, no un fantasma como tal, ella, o mejor dicho, esta entidad se hacía llamar una conciencia Uh-huh. interdimensional o una conciencia sin un cuerpo físico, si lo podemos llamar de esa manera. Esta entidad o conciencia se hacía llamar Seth y pues le comentó a esta Jane y a su esposo que pues él ya los había conocido en vidas anteriores con otros nombres. En ocasiones ella era la mujer, el hombre, viceversa. Este, y pues le pidió permiso a ella de ahora sí como que usar su cuerpo, si lo podemos llamar como un medio para él poder escribir este libro donde habla acerca de justamente pues lo que es la vida, la muerte, cómo conocemos nosotros esos conceptos de vida, de muerte, qué es la conciencia y habla mucho acerca de este tipo de cosas. Entonces, como hablábamos al principio, como comentábamos, no podemos estar completamente cerrados a pues este tipo de situaciones, a este tipo de experiencias. Como tú bien comentas también hay que tener ese ojo crítico de también no pues no creer todo, como tú comentas de charlatanes, obviamente hay un montón de ellos, entonces, pero pues tampoco hay que ahora sí como que no creer al 100%, siempre hay que pues buscar esa balanza, ese equilibrio en las cosas y obviamente pues tratar de replicar lo que se pueda replicar y si en algún futuro, en algún momento, como comentaste, podemos llegar a ese nivel de conciencia o a esa elevación espiritual, pues ya veremos qué es lo que hay del otro lado, no lo que hay pues después de incluso de la vida. Ahorita, tomando una breve pausa, vamos a proceder a leer eh, algunas historias así cortitas que nos han mandado algunos de los seguidores al WhatsApp. Esta historia o esta relato rápido es de Ghost BMX que nos cuenta
pues ahí un poco acerca de cosas que él ha pues vivido pues desde pequeño, ¿no? Él lo que comenta es de que cuando era más chico, una noche se quedó dormido con su mamá. Ese día él se iba a quedar solo y se despertó al día siguiente a desayunar. En ese momento que él comenta que pues baja a desayunar, dice que caminando frente a la puerta de su cuarto alcanzó a notar como pues un hombre o una figura de un hombre iba pasando. Esto pues obviamente a él lo asustó, ya que pues no había ningún hombre o no debía de estar ningún hombre en su casa esa noche, ya que pues su mamá se había ido y él iba a estar solo. A lo que comenta él era que esta persona era de un color oscuro, traía esta vestimenta oscura. Mencionaba que era una persona bastante alta, que tenía una vestimenta como formal, oscura, y usaba pues algún tipo de sombrero, ¿no? Que me hace un poquito de alusión a algunas de las muy mencionadas historias o relatos que se han contado acerca de este, valga la redundancia, hombre del sombrero, que se habla mucho de pues este tipo de entidad que muchas personas aseguran pues haber visto muchas ¿Tú veces. crees, perdóname que te interrumpa, ¿tú crees que este señor del sombrero sea un tipo de protector de varias personas? Porque, digo, yo lo he escuchado con muchos amigos, con muchas personas, y es también una persona que vive aquí conmigo. Que es de los que me mencionabas, más o menos era, vaya, referente a esta historia que acabo de contar, medio suena al que comentabas tú que te comentaron que eran tus guardianes. O sea, tú Correcto. relacionaste un poco estas características de esta persona que comentaba este seguidor en su relato. Es correcto, sí, o sea, tal vez este ente, no lo sé, digo, no sea malo y sea alguien como que está protegiendo algo, o sea, y hablando ya específicamente sea omnipresente, es decir, que se presenta en la vida de muchos. Ok, digo, pues sí, podría ser incluso, como comentas, tal vez alguna entidad, no sé si decir protectora como tal. Digo, he escuchado un poco de todo en los relatos, tal vez incluso podríamos decir no sea el único de su tipo, por así decirse. Eh, Ahí retomando levemente lo que comenta este seguidor, él menciona que pues no ha sido la única vez que ha visualizado a este hombre, a este sujeto, que ya han sido varias veces las que pues él lo ha podido ver. Incluso esta persona se ha cuestionado a él mismo si pues hasta cierto punto está pues loco o se está imaginando las cosas, pero pues comenta que sí, ha habido, aún después de esa primera experiencia o primera aparición, ha habido algunas contadas ocasiones en las que ha vuelto a ver a este ser, a esta entidad, si lo podemos llamar de esa manera. Ya para finalizar, él pues comenta que le comentó a sus padres, su mamá pues obviamente buscando este lado racional, este lado lógico, pues le comenta que pues tal vez pudo haber sido nada, que fue un reflejo, que fue algo que se pudo haber imaginado, que tal vez estaba somnoliento, pero pues él comenta que pues sigue pensando, ¿no? Acerca o sobre esta entidad que pues varias veces lo visitó, y como también nuestro compañero Adrián pues comenta que él también ha visto, ¿no? Ahí un saludo para pues toda la gente que está entrando al live, saludo para nuestro hermano de podcast Lo Desconocido. Eh, Ahí
comento, este podcast Lo Desconocido también es otro canal que se dedica a este tipo de temas de lo paranormal. Échense un vistazo. Con él hemos realizado algunas investigaciones en algunos lugares emblemáticos de aquí de Nuevo León. Y pues obviamente, pues más que lleguen a suscitarse, ¿no? Pero retomando ahí rápidamente, contigo, Adrián, sí, pues hay muchos relatos, hay muchas historias acerca de esta entidad y de muchas otras. Incluso muchas veces en base a que pues no podemos como que traquear de manera correcta este tipo de información, porque lamentablemente muchas veces todas las historias o la mayoría de las historias que tienen un índole paranormal, es muy difícil como que obtener información viable, no sé cómo decirlo. O sea, casi siempre son dichos de una persona a otra y se van Claro. contando. No hay algo, o al menos no la mayoría de los casos tienen algo, una base muy fundamentada, más no por eso quiere decir que no sea real. Igual yo quisiera hacerte como una invitación. ¿Dices que vives en Nueva León? Así es. Ok, mira, no sé si conozcas el Panteón Dolores. Sí. Bueno, están los presidentes y demás. Mi tío es jefe de seguridad de ahí del Panteón Dolores. Y la verdad es que yo siempre he tenido la curiosidad de ir a hacer un reportaje en la noche, porque ya le pregunté y me dice, sí, hijo, dice, pues llegas en la noche y pues yo te paso a los, ahora sí que a las grandes calles del panteón, ¿no? Claro. ¿Tú te atreverías a ir? De hecho, justamente en el canal de esta persona que te comento, de Podcast Lo Ajá, Desconocido, acabamos de ir el Viernes Santo, justamente al Panteón Dolores del centro de Monterrey. pero de día. No, en la noche. ¿Con qué acceso? Pues ahí hablamos con un guardia, nos dio el acceso. O mejor dicho, ya estábamos dentro del panteón pues antes de que cerraran y pues hablamos con él para permitirnos estar un momento ahí. Este, lo que sí te puedo decir es que sí se escucharon algunas cosas, pero volvemos a lo mismo, no podemos como que asegurar 100% que fue algo sobrenatural, ya que no sé si ha sido para esa zona, pero como es pues prácticamente el centro y el Panteón Dolores y el Panteón del Carmen fueron, pues si no me equivoco, los primeros o de los primeros panteones que hubo, pues alrededor hay muchas colonias. Entonces no sabemos si tal vez fue ruido que se escuchara aledaño a alguna de estos, porque hay como departamentos, digamos, a espaldas del Ajá, panteón. sí. Entonces no podríamos decir que es afirmar de que sí fue algo sobrenatural, pero pues tampoco, vaya, se queda esta duda. Lo que sí es que sí escuchamos, pues algunos podría decirse voces como de niños y chisteos, este, y pues obviamente una vibra, ¿no? Ahí medio extraña. Este, Eduardo, no sé si quieras subirte un poquito la llamada y también comentar un poquito acerca de tu experiencia en el panteón, digo, igual para hablar un poco al respecto de eso. En lo que se sube, mi tío me ha ofrecido acampar ahí, o sea, toda la noche. Hacer un reportaje completo, dar recorridos completos. Él me ha dicho, o sea, si quieres que te acompañemos, te acompañamos. Si no, pues tú y tus amigos adelante. Porque te digo, él es como un tipo jefe de seguridad de ahí del Panteón Dolores. Entonces, digo, sí, o sea, la verdad es que, te digo, como soy un tanto susceptible, un tanto lógico, te digo, físico, matemático y demás, o sea, no me da tanto miedo,
pero sí, sí, o sea, sí me da un poco de, híjole, y si se me sube algo, si se me pega algo, o sea, si me llevo un muertito a mi casa, qué pex, ¿no? O sea, sí me da como un tanto miedo, un tanto adrenalina, pero sí me aventaría a acampar. Ok, digo, sí, podemos revisarlo después. Si gustas ahí mandar mensaje al WhatsApp y lo revisamos. Este, pero sí, eso que comentas también sí es muy importante. Obviamente está el lado en una exploración. Es principalmente el miedo a los vivos, ¿no? Yo creo, es el más importante. Ah, sí, Pero claro. muchas veces dejas de lado también este tema de lo espiritual, se lo podemos llamar. Ese día que fuimos nosotros, yo sí terminando me sentí demasiado agotado. Mm, como si hubiera hecho bastante ejercicio, no sé cómo decirte. Y en realidad no... Pues vaya, caminamos un rato, una hora podría decirse. Entonces no había como que una razón para yo estar así. Eh, Me sentía como pesado. Entonces, sí, tienes razón. O sea, no sabemos en realidad. Pues ahora sí, como es un lugar de descanso, pero también es un lugar donde mucha gente incluso va a realizar trabajos y pues es un ambiente en el que, pues como bien dices, se puede, se te puede pegar algo como tal. Sí, exacto. Es como jugar a la Ouija, ¿no? Es en la primaria me acuerdo mucho que había una prefecta que nos contaba que, bueno, a a dos amigos y a mí nos reunió para una como, pues plática, ¿no? O sea, de tipo amigos. Era una chica, yo reconozco que era una chica muy guapa. Mm, Ella decía que, nos contaba que cuando jugó a la Ouija, este, un demonio se enamoró de ella. Y hasta que fue a Veracruz, a Catemaco, se lo pudieron quitar porque ella ya no podía dormir, no podía comer, pesaba demasiado aunque estaba muy flaca. Y los brujos de Catemaco le dijeron que el muerto estaba pues prácticamente encima de ella. Entonces, pues yo así como pues niño ingenuo, pues yo decía, ah, sí, ajá, sí, ajá. Pero ya con el tiempo dije, híjole, a lo mejor sí puede ser, ¿no? Sí, digo, pues es que en realidad no sabemos y como todo, pues siempre queda esa duda, ¿no? Ahorita, igual en lo que se une podcast Lo Desconocido, y retomando un poquito lo que estábamos mencionando hace un momento de el tema de estos sueños lúcidos o estas visiones, si lo podemos llamar, que tuviste y todo este tema de las dimensiones. Eh, Hay una conocida de la familia que justamente me resonó mucho eso que dijiste de los que en verdad son brujos o los que en verdad saben no cobran. Porque esta persona es una persona que pues ya tiene mucho conociendo a mi familia. Te hablo de ya más de 20, 25 años. Yo nunca había ido con esta persona. Es una persona que no se dedica como tal a eso, pero tenía, digamos, este don de la clarividencia o la cartomancia, específicamente con pues, leer cartas, ¿no? Ujú. Mi familia siempre comentaba mucho acerca de esta persona, de cómo lo que les decía, pues prácticamente si era verdad, y yo tengo hasta cierto punto un grado de duda, porque pues como tú trato de buscar siempre esa manera lógica de, por ejemplo, el horóscopo, cosas de este tipo, son consejos o cosas muy generales que cualquiera puede pasarle y pues lo puedes relacionar fácilmente y no necesariamente significa que sea algo sobrenatural, etcétera, ¿no? Claro, no es Entonces, lo mismo astronomía que astrología. ajá. Entonces, pues en una ocasión ya más grande, pues quise acudir con esta persona.
Yo ya la había conocido, digamos, anteriormente, pero nunca me habían a mí leído las cartas. Yo iba más que nada con un ojo crítico, por así decirse. Iba a la expectativa de ver qué podía decir, ¿no? Voy, tú te puedes imaginar, obviamente, un lugar, no sé, temático de, esta persona es bruja, pues tiene sus cosas de bruja, su casa parece de bruja, ¿no? No, no, una casa normal, una persona normal, o sea, si tú la ves, no parece que haga este tipo de cosas. Entonces me pasé, recuerdo que me senté enfrente de esta persona, pues ya me explicó un poco acerca de qué tenía que ser, empecé a barajear las cartas, empieza a repartirlas y es donde ya empieza a contarme o decirme, mejor dicho, cosas muy exactas, que fue lo que a mí me sorprendió mucho. Me dijo cosas demasiado específicas que sí me sacaron un poco de onda. Al salir yo de esta persona, había acudido un familiar mío pues para acompañarme, ¿no? Entonces yo salgo y lo primero que le digo es, ¿qué le has contado? O sea, pues qué tanto le contaste de mí. Entonces ya me dice mi familiar de que yo no le he contado nada. Entonces ya le empecé a decir todo lo que me había dicho y pues también se queda sorprendida y me dice de que pues ves, o sea, tú que querías venir y pues te comentamos, o sea, esto pues es real. Y esa pues digamos que fue una de las experiencias más referente a esto que tuve porque te digo, una cosa son consejos o cosas muy generales, pero literalmente me dijo cosas específicas que pues mi familia no le había contado y que incluso muchas de esas cosas yo no les había contado a mi familia. Ya para finalizar un poquito esto de esta persona y para retomar ahora sí como que lo que conecta un poco con lo que mencionabas de las dimensiones. Antes yo de retirarme con esta persona, pues yo también soy muy curioso, ¿no? Le empecé a preguntar varias cosas acerca justamente de esto. Porque esta persona mencionaba que podía hacer el mencionado desdoblamiento o estos viajes astrales. Ok, ajá. Eh, Fíjate que a diferencia de lo que es una persona, si lo podemos llamar bruja o lo que quieras, que no crean en ciencia o esto o lo otro, era una persona muy culta. Y incluso esta persona me decía que no, yo primero busco la manera de, pues de buscarle la lógica a las cosas, de que muchas cosas que he visto trato de como estar en mis cinco sentidos y de analizar bien y pues no, o sea, eran cosas que digamos que como esta persona empezó, pues no tenían explicación y pues fue estudiando, ¿no? Cultivándose en eso, al punto en el que podía aplicar estos desdoblamientos. Esta persona comentaba que ella o esta persona meditaba, se lo podemos llamar así, se recostaba, había desarrollado como que este tipo de técnica para meditación y sentía cómo iba desprendiéndose de su cuerpo físico, iba avanzando entre planos y esta persona mencionaba, hay unos planos que son muy bonitos o que son muy tranquilos, te generan mucha paz, pero conforme vas subiendo o vas bajando, hay otros que hay que tener cuidado y hay que saber, podríamos llamarlo así, moverte en estos. Ya la última cosa que me contó y que fue algo pues también muy impactante, esta persona como te comento, me mencionó que pues ayudaba a la gente, no cobraba como bien mencionas, y me comenta que antes enfrente de su casa vivía una chica. Esta chica no era una jovencita como tal, pero tampoco era una eh, digamos una viejita, una adulta mayor, era una chica de unos 30, 35 años. Le decían la quedada porque esta joven no tenía pareja y pues ya a esa edad pues era pues ya como casi quedarte solterón, ¿no? Entonces esta persona comenta que esta chica siempre estuvo como que muy enfermita, tenía un problema, desconozco exactamente qué, pero era un problema que siempre la tenía en cama. Dice que una noche esta medium, si la podemos llamar así, hizo un desdoblamiento y dice que en este desdoblamiento ella estaba flotando sobre su colonia, su cuadra.
Dice que en eso escuchó que le hablaron y era esta chica. Esta chica estaba sentada en su porche, pero con la espalda, dando la espalda hacia afuera, vaya. La medium no la veía la cara, la veía volteada de espalda. Entonces esta chica le dice, oye, ven. Ella se acerca flotando y le dice la chica, oye, es que mira, ya ves que siempre me dicen a mí que solterona y que esto y lo otro, pero mira, ven para que vengas, te quiero presentar a mi novio, ya me voy a, pues a casar con él, que no sé qué, quiero que vengas y que lo conozcas. Entonces, esta medium dice que al momento de, pues, como digamos, atravesar este portón de su casa, sintió que algo la jaló hacia atrás. Entonces, sacada de onda, ella al momento de que donde se voltea esta chica y el supuesto novio, dice que ella lo que vio fue a la muerte al lado de a esta chica. Dice que pues no sintió un miedo como tal con la muerte, pero que obviamente era una presencia muy abrumadora. Y que lo único que le dijo fue, déjala, a ella no la puedes ayudar. Entonces pues dice que prácticamente pues le hizo caso, o sea, ella se fue. Digamos que al día siguiente ella se levanta y pues resulta que esta joven pues había fallecido, se le había complicado su enfermedad que había tenido y pues había caído en paro, algo parecido y pues había muerto, ¿no? ¿Y qué Entonces, hubiera pasado si no le hubiera hecho caso? Si hubiera ayudado, si lo hubiera acercado a su cuerpo y le hubiera dicho, tienes que vivir. ¿La ujú. muerte iba a respetar eso? Ahora sí que pues eso no sabríamos, pero pues sí, son preguntas que podemos hacernos. Yo creo, y en base a la experiencia que tiene esta persona, yo siento que tal vez no es la primera vez que se topaba con entidades, pudiéramos llamarlo así, de ese tipo. Entonces, llámalo tal vez una especie de intuición. Tal vez sintió que era lo correcto, era lo natural. Ahora sí que tal vez el ciclo de la vida tal cual. Mm, Le tocaba. ajá, sí, sí. Wow, qué impresionante. Sí, parece que se salió Eduardo. Te volví a mandar la invitación por si gustas meterte y comentar un poquito acerca de lo que viviste tú en el Panteón Dolores en carne propia. Hola, hola, buenas noches, chicos. No Buenas sé si se noches. escucha bien. Sí, sí se escucha. Excelente. Pues buenas noches a los dos y como siempre igual aquí al pendiente de estos en vivos y pues escuchando las historias que tienen tus participantes, amigo. Muchas gracias. Aquí fíjate, Eduardo, que pues Adrián comentaba justamente de este Panteón Dolores y le comentaba que justamente la semana pasada acabamos de ir. Yo ya le conté un poquito acerca de personalmente la experiencia que tuve. No sé si quieres compartirte un poquito acerca de tu experiencia personal. Sí, claro. Bueno, pues igual como ya lo hemos tocado tanto fuera y dentro de cámara de sonido, pues es la segunda exploración que en sí se hace en mi canal, con un invitado, este, y pues el hacer la exploración dentro del Panteón Dolores, fíjate que sí fue algo muy, muy extraño, muy interesante principalmente, pero también muy extraño porque te voy a decir algo, y creo que eso no te lo había dicho por mensaje, pero el viernes, tanto sábado como domingo y todavía ayer lunes, este, he escuchado así, no sé si recuerdas, y ahorita lo mencionaste por ahorita aquí en tu video, que escuchamos risas o gritos de niños y escuchamos como que varias veces un chisteo, un tss, 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 dentro del panteón, este,
Y aún el sábado por la noche, el domingo por la noche y el lunes por la noche, lo seguí escuchando aquí en mi casa. Este, como lo mencionamos también ese día, entramos con respeto, pidiendo permiso, si hubo alguna manifestación, eh, esperemos que se haya quedado grabado en el video, pero fíjate que esas situaciones me siguieron pasando aquí. Digo, hoy no he escuchado nada, digo, apenas en un momento más, en unas horas más ya empezó a dormir, pero sí, esas risas o ese chisteo sí se escuchaban aquí en mi casa como alrededor de las 12, 1 de la mañana. Este, y me quedé con esa sensación, ¿sabes? O sea, me acordé y dije, escuchamos el día del panteón. Y se me hizo raro porque, por ejemplo, hace unos 10, 15 minutos mi padre se acaba de ir a acostar, entonces si hubieran escuchado ellos algo, pues obviamente me dicen, oye, escuchas esto o escuchamos esto, pero no, simplemente lo he escuchado yo aquí en la casa. Y bueno, hace rato en la tarde más o menos me puse a limpiar la casa, hacerle sí, más que nada una limpieza, oye, para los espíritus y todo ese tema, un poco de armonización también, entonces espero que hoy esté más tranquilo, pero como te lo mencioné ese día, fue impactante el estar ahí, la sensación en el video que se grabó, tuviste cómo traíamos la piel, yo y el chico que nos ayudó con las cámaras, este, que traíamos la sensibilidad al 100% o al 1000%. Entonces, fue una exploración muy, muy interesante y muy, muy extraña también. Sí, así es. Justamente eso que mencionaste fue algo que a mí vaya, noté que fue que ustedes dos tenían la piel de gallina prácticamente cuando escuchamos el primer ruido, que fue como entre chisteo y ruido de niño, que ustedes rápidamente se les puso la piel sensible. Que era como yo ya les había comentado a ustedes, que yo no soy muy sensible en ese aspecto. Entonces no noto mucho de ese tipo de cosas, pero mi conocido que fue con nosotros y tanto tú, que me habían comentado ambos que son personas sensibles o afines a escuchar o ver este tipo de cosas, pues sí me hizo un poco de sentido que pues hayan estado como que más alerta, ¿no? Tal vez en este aspecto. O que incluso tú, como comentaste, que sí has seguido escuchando estos chistidos o esta presencia ahí en tu casa. Personalmente no, yo no he sentido nada aquí en mi domicilio. Pero pues te digo, podría verse tal vez a lo mismo, que no soy una persona tal vez muy sensible. Mucho se habla incluso de que justamente las personas que son sensibles a esto, pues también atraen mucho este tipo de entidades, ¿no? Así es. Y sí, y fíjate que ahorita que estamos un poquito más entrando en este tema del panteón, si te diste cuenta hacia dónde nos llevó esas risas, esos chistidos. ¿Te acuerdas cuando ya dijimos, bueno, vamos a guiarnos hacia el centro, hacia donde estaba la capilla y todo? Y nos guiaron los sonidos a la tumba de un niño. Que te dije, mira, ese es la estatua de un niño, ¿verdad? Y volteamos y nos guiaron hasta ahí. Porque incluso fue antes de ver la tumba que tenía como que luz dentro donde tiene la imagen. Y el recorrido y los sonidos nos guiaron hasta ahí. Digo, no sé, puede ser simple coincidencia, pero ahorita que estamos platicando de eso, me recuerdo, digo, todo nos guió ahí, o sea, hacia esa tumba. Sí, fíjate que no había relacionado eso, pero sí, justamente, pues ahora sí que los sonidos que empezamos a escuchar, pues nos fueron acercando hacia ese lado del panteón, que como dices era pues donde estaba esta tumba de este niño, ¿no? Que desconozco cuál haya sido su historia, si haya tenido un fallecimiento trágico o algo así, pero pues sí, o sea, sí estuvo
sí estuvo interesante ese tema. No sé ahí tú qué pienses de esto, Eduardo, ahí, de esto que te cuenta, perdón, Adrián, tú de esto que te cuenta Eduardo. Sí, digo, ahorita que menciona esa parte, pues sí, pues eh, dudo, no dudo, o sea, es probable que tal vez, no sé, que alguna entidad, que algún muertito te haya seguido hasta tu casa, o no sé. O sea, si en este momento, por ejemplo, es pregunta, o sea, sigues escuchando cosas o viendo cosas. Después de esa investigación, aquí en mi casa, como les menciono, fue sábado, domingo y lunes. Hoy, este, prácticamente, pues hasta ahorita que se calmaron las cosas, porque pues todo el día ha habido ruido en mi casa. Entonces, esos días, esos 3 días, sí he escuchado aquí, como te digo, risas y algunos chistidos, o sea, y se me hace extraño a mí. Digo, le he comentado aquí a Joshua, este, y en diferentes historias que he contado y en las participaciones que he tenido con Santiago Segovia, pues he contado las historias que se puede decir, no lo llamo como un don, pero sí he tenido varias experiencias, pues, tanto con sueños premonitorios, ver gente que ya falleció y contaba en las historias, digo, a veces hay momentos en los cuales no sé cómo llamarlo, espíritus, entes, no, no, bueno, lo voy a decir así, pero no es tal cual, pero hay veces que no me dejan dormir, o sea que es muy estresante escuchar muchas voces a la vez, cuando prácticamente en mi casa, ahorita la mayoría de las personas están dormidas, entonces es muy estresante todo ese tipo de situaciones. Sí creo que posiblemente se me pudo haber pegado algo, pero como digo, hoy me encargué de hacer una limpieza, una armonización en mi casa, sacar las malas vibras y pues espero que hoy esté un poquito más tranquilo, principalmente porque pues estos días está mi sobrina aquí y pues trato de proteger en ese ámbito a la familia. ¿Y no crees que, bueno, a mi opinión, eh, no crees que deberías como consultar con alguien de confianza que sepas que sí pueda como ver este tipo de cosas y que te pueda ayudar como a dejarlo? ¿Dejar qué? ¿El escuchar cosas o el ver cosas? Ajá, sí, o sea, no dejarlo tú, sino que te dejen. Ah, ok. Mira, sí he buscado la ayuda, incluso vuelvo a lo mismo, digo, es que vuelvo a ese tema porque ahí prácticamente conté parte de lo que he vivido con Santiago Segovia en el capítulo Relatadores de Historia. Este, ahí yo le menciono a él, digo, yo he buscado ayuda sin fin de veces. He ido con satanistas, he ido con personas que se encargan de matar vudú, del palo mayombe, de muchas otras culturas, este, incluso personas que adoran a la Santa Muerte, he ido a consultar y la mayoría me ha parecido a mí charlatanes, por llamarlo de alguna manera, y solamente encontré respuestas con una persona, con una mujer de aquí de la ciudad de Monterrey. Y ella sí fue muy clara, me dijo, yo te puedo ayudar a cerrar ese canal, a cerrar esa sensibilidad que tú tienes, pero es siempre que tú quieras. Si tú no lo quieres cerrar, dice, vas a seguir escuchando, vas a seguir teniendo esos mm, sueños premonitorios o como le quieran llamar ustedes. Y pues me ha pasado como hasta ver muertes de familiares y todo. Y yo le comenté a la chica, le dije, ¿sabes qué? No lo quiero cerrar. Digo, si en algún punto esto me va a ayudar a mí o puede ayudar a la gente,
Digo, obviamente no voy por la calle diciendo, oye, ¿sabes qué? Puedo ver personas que ya no están aquí o una persona, un familiar tuyo me está diciendo esto. Claro que no, pero un ejemplo, a mí me ha ayudado en cuestión de lo personal, de saberme proteger, de saber proteger a mi familia, de saber, en este caso, por eso me inducí mucho al tema paranormal. He leído sin fin de documentos, como lo hemos mencionado anteriormente, y aquí Escalofrío Podcast y tu servidor, sobre datos ocultos de la iglesia, temas de santería y todo ese. Entonces me he informado muy bien y creo que hasta ahorita nunca he pensado en dejar de sentir o dejar de escuchar ese tipo de cosas. Ok. Así es, pues muy interesante la verdad todo este tema de este directo. Eh, Ahorita y ya pues ya vamos a ir finalizando el directo del día de hoy. Ahí muy probablemente ya sea algo más recurrente, los directos como tal. Va a ser por lo pronto, igual para la gente que está ahí en el chat y aquí en la llamada. Principalmente vamos a estar los martes, como el de hoy, a partir de las 10 de la noche de zona horaria UTG-6 o de aquí de hora de Nuevo León, Monterrey. Y los días viernes, martes y viernes, los viernes a partir de las 10:30. Este viernes, por ejemplo, vamos a tocar un tema ahí interesante, un poquito antes de tomar las llamadas de la gente, que va a ser hablar un poco acerca de algunos de los misterios o lo que se cuenta acerca de los montes Apalaches. Y pues nada, no sé si quieran comentar algo más antes de finalizar, Eduardo, Adrián. De mi parte es todo. Sin comentarios, amigo. Y como te lo he dicho, mucha suerte y espero pronto volver a vernos en una exploración juntos. Y Adrián, digo, no sé si seas de aquí de la ciudad de Monterrey. No, soy del establo de México. Ah, ok. Bueno, pues igual ahí tenemos nosotros, bueno, yo, este, un viajecito a la Ciudad de México por el mes de agosto aproximadamente. Igual si coinciden las fechas y podemos tener alguna grabación contando historias tuyas o alguna investigación cerca de aquel lado, eres bienvenido al canal. Sí, claro que sí, como se lo comentaba, también incluso puedo conseguir un acampamiento en el Panteón Dolores, o sea, toda la noche, o sea, desde, no sé, desde las 9 de la noche a las 7 de la mañana, por ejemplo. Igual si quieren, me avisan con tiempo, ya estoy siguiendo la cuenta, y lo hablo con mi tío es jefe de seguridad de ahí del Panteón Dolores. Muy bien. No, claro que sí. Igual ahí estamos en contacto y amigo Joshua, felicidades por tu canal y como te digo, espero pronto vernos en alguna otra exploración que tenemos por ahí pendiente. Así es, no, pues muchas gracias a ambos por, pues obviamente su tiempo, sus relatos, la verdad muy, muy interesantes. La idea es obviamente que pues este espacio vaya creciendo, que más gente se vaya pues acercando a escuchar o a contar, ¿por qué no? También sus experiencias, que a final de cuentas lo que se trata o lo que se busca es pues llegar a esta, ahora sí como que a una explicación, ¿no? De todas estas cosas. Sí, como comentan, quedamos en contacto, ahí está la cuenta, cualquier cosa ahí pueden mandar un mensaje, igual un saludo y un agradecimiento a toda la gente que estuvo viendo el directo, por sus comentarios, por su interacción. Y pues nada, que pasen muy buena noche. Esto es Escalofrío Podcast. Y recuerden que el escalofrío los seguirá acechando en la oscuridad. Que pasen
Muy buenas noches. Descansen. Hasta luego. Gracias a todos.